Bienvenidos a nuestro programa Cubanidad con tu animador de siempre, Michael Martínez, y hoy domingo con nuestro invitado especial, Javier López, en nuestra serie que continúa y va por nuestro cuarto capítulo, El bloqueo al desnudo. Bienvenido, Javier, saludos. ¿Cómo estás, Michael? Buenas noches a todos los participantes en el chat. Y bueno, nada, pues hoy, y a los que están oyendo esta directa también, vamos a abordar la cápsula 4 del bloqueo. Las medidas van a ser del 1 de febrero de 1960 hasta el 5 de agosto de 1960. ¿Por qué la fecha de inicio es el 1 de febrero? Porque la fecha de cierre de la cápsula 3 había sido 31 de enero del 60. Ahora la fecha de cierre va a ser 5 de agosto de 1960 porque el 6 de agosto de 1960 se inició el proceso más amplio de las nacionalizaciones de las propiedades estadounidenses. Otro pretexto usado por el gobierno de Estados Unidos para incrementar su hostilidad contra Cuba. Michael va a empezar con el componente económico comercial. Bueno, mis amigos, antes de empezar con nuestro estudio, que está bien interesante, yo quiero saludar a la gente del chat. Quiero saludar a los amigos que vienen aquí todos los domingos. Y un saludo especial a 10 de octubre, a Los Héroes Son Eternos, a Mercedes de Toronto. Oh, mira, está Mercedes aquí, qué alegría me da. Un besito, Mercedes, un abrazo. Domingo López. Bueno, quiero saludar a todo el mundo, a ver quién más está en el chat. A Laila, mira, la doctora Laila. Está ahí, saludos Laila, un besito, te quiero mucho. Marcelino Abreu está, Pikachu, mira, Pikachu está también. Saludos, Pikachu, todo el mundo. Bueno, ahora continuamos con nuestro estudio de este bloqueo criminal y nefasto que lleva más de 60 años apretando a nuestra patria. Y por eso es muy importante que nosotros continuemos con este estudio para conocer mejor las armas que usan en nuestra contra. Aquí. En los inicios de 1960, las condiciones en muchas industrias cubanas se habían vuelto críticas debido a la falta de piezas de repuesto. Prácticamente toda la estructura industrial cubana era dependiente de suministros y piezas, ahora denegados a Cuba. Muchas plantas se estaban paralizadas. Los estragos continuaban. El transporte fue uno de los sectores más afectados. El ministro estaba reportando más de 7,000 averías por mes. Exactamente, faltan piezas, o sea, no hay repuestos para el transporte. Ahí ven cómo el sector del transporte en Cuba fue afectado drásticamente. Y la estructura industrial cubana, ¿no? En general. Sigue, Mike. El memorando del subsecretario asistente de Estado, Lester Mallory, escrito el 6 de abril de 1960 al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Roy Rothbottom, y desclasificado 30 años después, en 1991, dice, y cito, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No existe una oposición política efectiva. El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno al gobierno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica, negándole a Cuba dinero y suministro con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fin de la cita. Voy a hablar sobre esto. Esto es cínico. Esto, como ustedes ven aquí, es cínico. Esto es el famoso memorando que Bruno Rodríguez Parrilla, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, o sea,
lee o sí o cómo se llama o pronuncia en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en otros foros internacionales. Aquí tenemos a Ruboton nuevamente. Este hombre está obsesionado con la política agresiva. Ya lo hemos visto incluso en reuniones antes de que Fidel llegara al poder, en el año 58. Desde esa, bueno, y desde yo creo que un poco más atrás. Tenemos a Lester Mallory. Y bueno, nada, esto es un acto de genocidio. Yo no voy a explicar aquí, porque ya en la cápsula 2 está la arbitrariedad jurídica correspondiente, ¿no? O sea, en el derecho internacional, ¿cuál es el instrumento jurídico que viola? Sí, Michael. Por los meses de junio o julio de 1960 se produce el retiro de los inspectores aduanales estadounidenses que verificaban en Cuba las exportaciones de frutas y vegetales y la reducción incluso de los viajes que hacían empresas transportistas de Estados Unidos, que realizaban regularmente 2 viajes semanalmente y empezaron a prolongarlos una vez cada 15 días, de forma tal de crear dificultades en el suministro de mercancías. Esto es un reforzamiento de aquella medida de febrero del 59, donde, no sé si recuerdan, la cápsula número 1 estaba involucrado el Departamento de Agricultura con inspectores de Agricultura. Esta medida todavía es más drástica y esto lo que produce es un caos en las relaciones comerciales, ¿no? O sea, imagínense ustedes que son retirados los inspectores aduanales. Ahora Michael va a hablar de los componentes económicos comerciales y subversivos, o sea, ambos. Puedes seguir, Michael. Febrero de 1960, una serie de reuniones que se daban en Washington con el objetivo de golpear la economía cubana. Los objetivos del plan era buscar la influencia del resto de los gobiernos latinoamericanos para contener los impulsos de Fidel. Ahí tenemos el carácter extraterritorial del bloqueo. Permítame un momentico explicar esto. Es la primera vez que se rebasa el marco bilateral. Esto hace que el embargo es un concepto jurídico vinculado a la teoría general del proceso, es decir, a los procesos judiciales. El embargo es una medida cautelar, una medida preventiva que se dispone por los tribunales cuando una de las partes de un litigio, digamos, por ejemplo, el acreedor de un deudor en una relación comercial le pide al tribunal que embargue o retenga como medida cautelar, como medida preventiva, determinados bienes o una cuenta bancaria, por ejemplo, de ese deudor para garantizarse que ese deudor va a cumplir la obligación que le debe. Es decir, es una medida, el embargo es una medida bilateral. Aquí se está viendo que esto vaya a otro marco, o sea, se va a hablar con gobiernos de América Latina. Yo le embargo el teléfono a Michael, hasta tanto Michael no haga esto y esto y esto otro, y eso es embargo. O sea, no, esto ya no es embargo. El embargo, repito, es esto, es este término. El gobierno de Estados Unidos lo ha utilizado de otra manera, pero es un concepto jurídico, es una institución jurídica aplicable en los procesos judiciales. Generalmente se conoce como embargo la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Nada tiene que ver esto con lo que está pasando. Por ejemplo, como tú dijiste, Javier, que tú me puedes poner un embargo al teléfono mío hasta que yo no cumpla ciertas cosas, es tu embargo, pero ahora, al tú llamar a Yadira y decirle, oye, no llames a Marco y ponle un embargo, ya no es embargo, ya viene siendo bloqueo. Claro. Ya estás metiendo un tercer partido en esto. Exactamente. Entonces, esta es ahí se ve la internacionalización de estas medidas, ¿no? Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez o tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores. Puede seguir con ese elemento, con ese aspecto.
Ellos querían redactar una nueva ley azucarera, buscar indemnización a los norteamericanos cuyas propiedades han sido intervenidas y levantar una emisora de onda corta media para la campaña contra Castro. Y también aparece un artículo en The New York Times de James Reston que lo revela. Exacto, ahora Michael va a mostrar la referencia a este aspecto, ¿no? Que es el artículo de James Reston. Si Michael pudiera mostrarlo para que la gente vea, y vamos a ver cada una de los, o sea, cada una de estas medidas está ahí. O sea, ¿no? Quisiera que Michael lo pusiera para verificar este artículo de James Reston. Es muy importante. James Reston sería un hombre que después colaboraría con la CIA la CIA bajo la dirección de Richard Helms, cuando Richard Helms fue director, digo, pero eso ya sería después, ¿no? En esto estamos hablando de febrero de 1960. Esto es un artículo de James Reston publicado en el New York Times. Febrero 18 de 1960, donde ahí está la reunión interdepartamental, o sea, varios departamentos, ¿no? Exactamente. Michael, si pudieras ir al párrafo número, te voy a decir, ok, a ver, donde dice, there has been a series of interdepartmental meetings. Eso está en el párrafo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, donde dice officials confer on move. Aquí está, ya lo puse. Ok, entonces voy a leer y voy a hacer la relación, voy a tratar de relacionarlo con las medidas para que sirva de referencia a esto. O sea, aquí dice, there has been a series of interdepartmental meetings here within the last 3 days. Bueno, es mejor que Michael lo lea, porque Michael lee mejor que yo. Michael, léelo tú. There has been a series of interdepartmental meetings here within the last 3 days on the implications of Cuba's new political and economic arrangements with the Soviet Union. Han habido una serie de reuniones interdepartamentales aquí dentro de los últimos 3 días sobre las implicaciones del nuevo arreglo político económico de Cuba con su nuevo aliado, la Unión Soviética. Roy R. Robertson Jr., Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, had 2 private meetings here and in New York yesterday and today with American business leaders on the Cuban government's move towards expropriation of American property and the anti-American policies of the Bank of Cuba. Roy Robertson Jr., Asistente Secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, tuvo 2 reuniones privadas aquí en Nueva York ayer y hoy con líderes de negocios sobre las movidas del gobierno cubano hacia la expropiación de propiedad americana y las políticas antiamericanas del Banco de Cuba. The bank is headed by an extreme left-winger and anti-American former Argentine citizen, Ernesto Guevara. ¡Qué manipulación! El banco está gobernado por un extremista izquierdista, un antiamericano, Escuchen eso. un antiamericano argentino que se llama Ernesto Guevara. For the time being, it is understood the administration's policy is to avoid any sudden retaliatory action against Cuba, but several policy changes are definitely under discussion. Por el tiempo ahora, o por ahora, se entiende que la política de la administración es de evitar cualquier acción en retaliación en contra de Cuba, pero varios cambios de política se están discutiendo definitivamente. Some of the objectives are the following. Algunos de los objetivos son los siguientes. To seek influence of the other Latin American nations in an effort to halt the drift
of Premier Fidel Castro's anti-American and pro-Soviet policies, or failing this, to isolate him in the hemisphere. El primer punto, para buscar influencia de otras naciones latinoamericanas en un esfuerzo a parar el movimiento del líder Fidel Castro hacia la política antiamericana Ahí lo ven, y pro-soviética, que fallando en hacer esto, tenemos que aislarlo en el hemisferio. Exactamente, ahí, permítame un momentico, eso es, ahí lo ven ya, o sea, cómo contener ellos dicen, ¿no? A Fidel Castro. Ahí lo vemos ya cómo están ya proponiendo, ¿no? Esta política con los gobiernos de América Latina, era lo que yo decía. Sigue, Michael. Dice, President Eisenhower will undoubtedly discuss this on his forthcoming trip to Latin America starting next week. El presidente Eisenhower, sin dudas, va a discutir esto en su viaje venidero a América Latina la semana que viene. To redraft the United States Sugar Act in such a way as to give the United States negotiators power to reduce or eliminate United States subsidies for Cuban sugar. These amount to more than $100 million a year. Sí, déjame hablar de eso un momentico antes de que tú lo traduzcas. Ya lo tengo aquí, no hace falta que tú lo traduzcas. Eso es redactar, o sea, en sí, para el presidente poder reducir la cuota asignada por ley a Cuba en esa ley azucarera de 1948, necesita el Congreso, ¿no? Aprobar una enmienda, o sea, una enmienda a esa ley, una enmienda que tendría que firmar el presidente, que lo hace finalmente en su sesión 408, para entonces él después poder redactar medidas ejecutivas y reducir la cuota azucarera. Y eso es otro de los aspectos que en ese párrafo está aquí, para que vean que no les estoy mintiendo, o sea, todo lo que les estoy dando es información fidedigna. Sigue, Michael. Se dice que va a amontonarse a más de 100 millones de dólares al año. 100 millones de dólares. Sigue. Less likely, for the moment, nevertheless, under discussion, to put a 1 1/4 cent a pound import duty on Cuban sugar, the proceeds from which would be used to reimburse those Americans whose property is being intervened or taken over without due compensation by Cuban authorities. Mucho menos de proceder, pero de todas maneras se discutirá. Voy yo a decirlo, Michael. Buscar indemnización a los norteamericanos cuyas propiedades han sido intervenidas. O sea, eso también es otro de los aspectos que está en el párrafo que Michael leyó. Sí. Bueno, pero dice poniendo un impuesto sobre la azúcar. Sí. Sí, un impuesto exactamente de importación. Sí. To submit the claims of the United States property owners in Cuba to mediation by one or more of the Latin American states or to international arbitration. Para someter los reclamos de los Estados Unidos, los dueños de propiedad de Estados Unidos, a una mediación con Cuba por uno o más de los estados latinoamericanos o internacionales a que sean árbitros. Sí, o arbitraje internacional. To erect as soon as possible, though this takes time, a powerful medium wave radio transmitter in the vicinity of Key West, Florida, or Puerto Rico to broadcast to the Cuban people in an effort to combat the steady anti-American campaign of the Castro press, radio and television. Permítame traducirlo, Michael. Es el último punto de lo que Michael leyó del párrafo: levantar una emisora de onda corta, media, para la campaña contra Castro. Eso es lo que viene a hacer Radio Swan en el año 61.
pero ya está aquí ya. O sea, Y ya se lo planificó. que hoy es el precedor de hoy de Radio Martí. Sí, Radio Swan, que sería el antecedente, bueno, claro, muchos años antes de Radio Martí, porque Radio Martí fue en la época de Reagan. Estamos hablando, o sea, ya desde ya en el año 61 empieza a transmitir Radio Swan. No hace falta seguir leyendo, Michael, porque hay más, quizás haya más información, pero era nada más para buscar la referencia a cada uno de los aspectos tratados en esas reuniones interdepartamentales. Quiere decir que hay varios departamentos ahí reunidos. Puedes continuar en la cápsula del bloqueo, ya puedes regresar al componente financiero. Puedes seguir leyendo. Componente financiero. En el propio mes de junio comenzaron las presiones gubernamentales para suprimir créditos. Presiones gubernamentales. Las presiones gubernamentales para suprimir créditos concedidos anteriormente por instituciones bancarias privadas. Ahora, esto, recuerden aquello de suprimir créditos gubernamentales. Se ha hablado de créditos gubernamentales, se ha hablado de créditos privados. Ahora ya están presionando para suprimir los créditos privados. Sí, Michael. Incluye varios componentes: económico, comercial, militar, subversivo, etc. El 17 de marzo de 1960. Permítame un momentico antes de que leas eso. Primero, yo quiero dar los antecedentes. Voy a explicar esto porque esto es muy importante. Esto es lo que se llama el programa de acción encubierta contra Castro. Ahora, ¿de dónde procede? ¿Cuáles son sus antecedentes? Primero, yo no sé si ustedes recuerdan en la cápsula número 2 del bloqueo, ya discutida aquí, el programa de resistencia interna por medio de asistencia clandestina externa. No sé si se acuerdan, fabricar una oposición, o sea, financiada por Estados Unidos, o sea, no la tenían dentro de Cuba. Ese programa que fue referido, si se acuerdan, por Livingston T. Merchant en junio del 59 y que se inició en este año, en 1960, a un costo de más de 4 millones. Y después, también en el año 1961 se destinó 40 millones, no sé si recuerdan que yo hablé de eso, no solo a la formación de una resistencia dentro de la isla, sino también la formación de una organización exiliada cubana, ¿no? Eso es uno de los antecedentes. O sea, esto es lo que va a aprobar aquí, ese memorando, perdón, no es un memorando, ese programa de resistencia interna, ese programa referido por Livingston T. Merchant, es el que va a aprobar Eisenhower mediante orden ejecutivo. No sé si recuerdan el memorando del coronel King, cápsula 3 del bloqueo. No sé si recuerdan aquello del 11 de diciembre de 1959. Bueno, cuando se habla de ahí o sea, se deriva la operación 40, todo aquello. No sé si recuerdan aquello del memorando King, que se evalúa hasta llega hasta el jefe hasta el director de la CIA y el director de la CIA lo aprueba Bissell, que es subdirector. No sé en qué esfera ahora mismo, no me acuerdo, pero bueno, eso ya se trató aquí. Bueno, pues eso también lo va a aprobar Eisenhower. Eso se consuma ahora. No sé si recuerdan aquella reunión en la cápsula 3 del 14 de enero de 1960 en el Consejo de Seguridad Nacional. Yo no voy a dar detalles aquí, ya eso yo lo abordé en la cápsula 3. Es una reunión muy importante, una reunión del Consejo de Seguridad Nacional donde participan halcones, ¿no? Y no sé si recuerdan el 18 de enero de 1960 la creación a raíz de todo esto y del memorando King y de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la Fuerza de Tarea, son términos estrictamente militares, que se encontraba organizado desde fines de año. Bueno, todo esto es lo que va a aprobar Eisenhower en este programa que no es público, es encubierto, o sea, ¿no? Que constituye esta parte militar subversiva del bloqueo, este componente militar subversivo. Entonces voy a abordar esto por la importancia que tiene. Según las actas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la fecha citada, Eisenhower aprueba
después de una reunión consultiva, mediante una disposición, tanto el programa de acción encubierta contra Castro, que es este, que contemplaba las medidas militares, propagandísticas y la creación de oposición contrarrevolucionaria en Cuba. Y vamos a ver ahora cuál es el contenido de ese programa de acción encubierta. Michael, si pudieras leer qué es lo que constituye, cuáles son los elementos que constituyen el programa de acción encubierta contra Castro. A, B, C, D y E. Si pudieras leer eso. A. Continuación del embargo de armas en efecto desde mediados de 1958. Exacto. O sea, recuerden que Estados Unidos le había impuesto un embargo de armas a Batista, cosa que, por supuesto, no cumplía en su totalidad ni nada, porque se le suministraba armas a través de Guantánamo, de la base de Guantánamo, la base naval, y además de eso, a través de otros medios. Entonces, ahora esto sigue en efecto, este embargo de armas sigue en efecto. Continúa, Michael. B. Crear la organización de una fuerza paramilitar de exiliados cubanos para invadir la isla. Por eso, este programa de acción encubierta contra Castro desembocaría en la invasión por Playa Girón. Espérate un momentico ahí que voy a explicar eso. Esto lo que demuestra es el origen común de la guerra económica y la agresión militar, ¿no?, que ha asignado sistemática y consustancialmente la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, quiere decir, esto es muy importante porque ellos, por un lado, hacen presiones económicas para que el pueblo de Cuba, ¿no?, entonces dirija su atención hacia estos grupos paramilitares. Quiere decir que por eso el bloqueo no se puede. O sea, yo no estoy de acuerdo con este enfoque que se presenta en las Naciones Unidas de bloqueo económico, comercial y financiero sin la parte componente subversivo militar, ¿no? Porque aquí se ve como los dos componentes van uno de la mano del otro. O sea, no se puede separar uno de otro. El mismo día que se aprueba esto, la misma orden presidencial que aprueba Eisenhower para o sea, la que aprueba Eisenhower en relación a este programa, ¿no? Aprueba este programa de acción encubierta, esa misma orden también es para un programa de presiones económicas que vamos a ver. Vamos a abordar una vez terminado esto. Sigue leyendo, Michael. Sí. Ok. C. Darle apoyo a la oposición en el exilio, que ha sido crear la industria anticubana. D. Fabricar una oposición porque no la tenían, que ha sido una constante. En este año 1960 designan 4 millones para ese propósito. Ver el primer antecedente del programa de acción encubierta. Y en el año 61 lo subieron a 40 millones. Permítame un momentico una cosa. Ahí es donde se pierde, ahí es donde todos estos grupos o opositores pierden pierden prestigio, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir que hayan personas que quieran derrocar un gobierno X en el mundo, bueno, en este caso el de Cuba, no están de acuerdo con ese gobierno. Bueno, organizan una expedición, van o pelean, bueno, triunfan o pierden. Eso hay que respetarlo, ¿no? O sea, uno no puede, o sea, más allá de todo, realmente es genuino, ¿no? Es genuino, es parte de los, o sea, es un conflicto endógeno, nacional. Tú dices, bueno, esa gente van allá, quieren hacer eso. Uno no está de acuerdo con eso, uno los va a combatir, uno va a defender la revolución, pero bueno, uno dice, por lo menos es auténtico, es genuino, ¿no? Es un problema entre cubanos, sí, pero es que esto es fabricado. Esto no es un problema entre cubanos. O sea, esto viene desde arriba. O sea, es una cosa, ahí lo dicen, no la tenían, entonces la tuvieron que fabricar, ¿no? Sí. Sí. Crear una base propagandística que comienza con Radio Swan. Ya, entonces, además, o sea, ahora hay otro, dice, entonces, mediante disposición ejecutiva, Eisenhower aprueba ese programa como otro documento no encubierto, titulado Programa de Presiones
que este sea un programa público, se publica, ¿no? Abierta. Lo que pasa es con el programa encubierto, lo que sucede es que hay un acta, porque claro, cuando se produce esa reunión, a veces está el Consejo de Seguridad Nacional, imagínense ustedes, hay un acta que se redacta. Acuérdense que yo había dicho que Eisenhower no era partidario mucho de presentarse en estos consejos de seguridad nacional, porque después aparecía su nombre en el año 58, entonces después había que hacer un acta. Esa acta existe. Y entonces, ahora tenemos Eisenhower aprueba al mismo tiempo otro documento con esta orden, o sea, esta orden aprueba el programa de presiones económicas, el programa de presiones abiertas, no encubiertas como el primero, el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, como le llaman ellos, con las medidas de guerra económica. O sea, Michael, las medidas de guerra económica, ya esto ya es, si se fijan, estamos hablando de nuevo de guerra económica. O sea, estamos hablando de guerra económica, entonces esto hace que el bloqueo sea un acto de guerra, ¿no? No voy a mencionar aquí cuál es el instrumento jurídico internacional que viola, lo pueden buscar en la cápsula 2 que ya abordamos. Puedes seguir leyendo ahí, Michael. Ok. Se creó un grupo súper secreto. No, espera, déjame seguir porque no es ahí. Voy a leer yo después te digo yo. Con las medidas de guerra económica tendentes a crear tal estado de insatisfacción en las necesidades básicas del pueblo cubano que no le quedase otra opción, que era lo que yo les decía, que apoyar a las fuerzas que de inmediato comenzaron a entrenarse en el exterior para derrocar la revolución, ¿no? De modo que los componentes militar y económicos se complementan. Esto significa que la guerra económica contra Cuba siempre ha formado parte, y fíjense que esto también hace que el bloqueo sea un acto de guerra, porque mira aquí cómo está el componente militar y todo, esto es lo que desemboca en la invasión por Bahía de Cochino. El problema del programa de acción encubierta ahora es consustancial con este otro, ¿no? Esto significa que la guerra económica contra Cuba siempre ha formado parte de un sistema más amplio de acciones cuyo objetivo ha sido la destrucción de la revolución. Esto es complementar el bloqueo con la subversión. Realmente no hay dos políticas. Por eso digo que en las Naciones Unidas se debiera presentar conjuntamente lo económico, comercial y financiero con esto. Se trata de una sola política. No lo digo yo, lo dice Carlos Alzugaray, que es un estudioso de todo esto. La política de bloqueo que ha existido siempre, la política de tratar de subvertir, de organizar una oposición financiada y pagada por Estados Unidos, y en un momento u otro, una de estas variantes tiene mayor peso. Hay veces que predomina el componente militar, otras el componente subversivo, pero el bloqueo permanece como constante. Eso es algo que lo define su política, y entonces los siguientes aspectos forman parte de lo aprobado el 17 de marzo de 1960. Ahora, Michael va a leer lo que tiene que ver con este programa de presiones económicas contra el régimen de Castro. Ahora puede ser que se creó el grupo, un grupo. Michael. Se creó un grupo súper secreto presidido por el secretario del Tesoro, Robert Anderson, una de las figuras que mostró mayor hostilidad hacia la revolución cubana dentro de la administración Eisenhower, encargado de estudiar y poner en práctica las medidas de agresión económica en contra de la isla. El plan incluye A. El cese de la compra de azúcar. B. La conveniencia de cotar el suministro de petróleo a Cuba. Al argumentar la conveniencia de estas medidas, el secretario del Tesoro Robert Anderson explicó que ello provocaría en la economía cubana su efecto devastador sí, no, ya, su efecto devastador. O sea, quiere decir que ellos están conscientes de que esto es genocidio, ¿no? O sea, ellos saben que van a, con paro petrolero, cortar el petróleo de un país, el azúcar, o sea, ¿no? Los renglones estratégicos, ¿no? Entonces, sí.
Sí, pasos para suspender toda la relación entre ambos países, dejando sin efecto los acuerdos comerciales. Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903 a Sí, 1934. permítame un momentico hablar de esto. Hay que recordar que el Tratado de Reciprocidad Comercial se firma en 1903. En el año 34 se abolió la enmienda PLA, pero, y ahí está el sometimiento de Cuba a los Estados Unidos, renovaron el Tratado de Reciprocidad Comercial y nos lo tenían ahí hasta que llegó esto. Esto lo que hace, ¿qué es lo que implica esto? Que si el bloqueo desaparece, lo que emerge sería el Tratado de Reciprocidad Comercial, que no está, o sea, está suspendido porque está por debajo del bloqueo. O sea, esto es lo que quiere decir. Este programa de presiones económicas lo que habla es de esto, y el Tratado de Reciprocidad Comercial no era para nada recíproco, era un tratado terrible, claro, no tan terrible como lo es el bloqueo, pero es un tratado que bloquea también. O sea, es un tratado que donde Estados Unidos eh, hace y deshace en relación a Cuba. Sigue Michael D. De posibilidades de influir sobre los empresarios norteamericanos establecidos en el país para que se retiraran y contribuyeran al caos económico, así como la suspensión de nuevas inversiones. Reducción del turismo norteamericano para menguar las entradas de divisas a Cuba. Para ahí están hablando ya de afectar los viajes. Acuérdense que esto es una orden presidencial. Por tanto, una orden presidencial es a su vez una orden a los respectivos departamentos para que la cumplan. Quiere decir que tiene que ser instrumentalizada, ¿no? Para ello hay una reunión el 27 de junio de 1960 en ya aquí es en el Departamento de Estado. Acuérdense que esto era más amplio porque todo esto se hace en una reunión donde estaba el departamento, o sea, estaba representación del Departamento del Tesoro, o sea, estaba el secretario del Tesoro. Aquí habían gente de varios departamentos. Ahora, en el 27 de junio se reúne en el Departamento de Estado para valorar la instrumentación, ¿no?, que supone por parte de los respectivos departamentos a través de regulaciones, que eso es lo que se llaman las regulaciones por parte del Departamento de Comercio, por parte del Departamento del Tesoro, o sea, según, ¿no? La orden presidencial del presidente Eisenhower que acabamos de abordar, del 17 de marzo de 1960, con la participación, ¿quiénes están aquí? Aquí está el secretario de Estado, ¿no? Hablamos de que esto es en el Departamento de Estado, está el del Tesoro, está el de Defensa. ¿Por qué el de Defensa? Por el componente militar y subversivo. Acuérdense el programa de acción encubierta contra Cuba. Y altos representantes del staff de la Casa Blanca, no puede faltar el hijo bastardo, la CIA, el Departamento de Agricultura, el departamento, o sea, todos estos departamentos. Y bueno, claro, el de Estado, en la que a partir de un amplio listado de aspectos que se debían esclarecer, elaborado por los representantes de la Casa Blanca, se debatió acerca de, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque algunos de los puntos esos todavía no se habían instrumentalizado. Entonces, Michael empieza a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Los procedimientos para dejar establecidas las medidas económicas contra Cuba, en particular la necesidad o no de invocar la ley de comercio con el enemigo de 1917 o el alcance legal de la aprobación presidencial de 17 de marzo del programa de presiones económicas contra el régimen de Castro. Claro, permítame un momentico. El problema es que están tratando de buscar una base jurídica para todo esto. Esto es tan terrible que dicen, bueno, vamos a ver, porque si estamos haciendo esto, que tiene un alcance tremendo, ¿qué vamos a decir? ¿Que Cuba es un enemigo? ¿No? Vamos a invocar la ley de comercio con el enemigo, vamos a invocar la ley de defensa mutua, vamos a invocar, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es guerra. Son medidas de presiones económicas, es guerra económica contra Cuba. Y entonces están valorando la invocación, todavía no, de la ley de comercio, o sea, todavía no se invoca, pero de la ley de comercio con el enemigo del 17. O sea, como si Cuba fuera la Alemania del Kaiser Guillermo en la Primera Guerra Mundial. Sí. El alcance de las medidas económicas que se debatían en este aspecto, el tema era hasta dónde llegar con esas medidas.
arribándose al consenso de que se debían adoptar severas medidas económicas contra Cuba, existiendo la disposición y las posibilidades norteamericanas de llevar las medidas económicas contra Cuba hasta sus últimas consecuencias. Según el secretario de Estado, y cito, o se realizaban acciones que hicieran daños o dejamos las cosas como están. Según el secretario, fin de la cita, según el secretario del Tesoro, la aplicación de algunas medidas, y cito, serían erróneas si ellos no estaban preparados para llevar esa guerra hasta el final, fin de la cita. Así como que, y cito, le parecía que el grupo estaba de acuerdo o en sentido general y que debíamos tomarlo todo o nada. Y mientras más rápido, mejor. Fin de la cita. Sí, ahí ustedes ven quién es el, no voy a usar adjetivos radicales, quién es este hombre. Este hombre, el secretario del Tesoro, el jefe del grupo, ¿no? O sea, un hombre terrible, ahí lo ven. Sí, sigue, Michael. Ok, número 3. La cuantía en la reducción de la cuota azucarera. Número 4. Crítica situación que se presentaba con el respeto al petróleo en Cuba. Posibilidades que el gobierno interviniese las empresas petroleras. 5. La política del gobierno hacia las compañías norteamericanas que comerciaban hasta ese momento con Cuba. Esa oración está Sí, incompleta. sí, Número 6. Acerca del potencial la respaldo. política, espérate un momentico, aquí lo que se está evaluando, acuérdense que esto es lo que se está evaluando, o sea, lo que se está evaluando es eso, lo que se está evaluando es las políticas del gobierno hacia, porque todavía quedaban compañías que comerciaban, compañías estadounidenses que comerciaban con Cuba, todavía quedaban compañías, entonces ellos estaban viendo, ellos estaban valorando qué política iba a tener el gobierno de los Estados Unidos hacia esas compañías. Esto no son oraciones, estos son, acuérdense que estos son puntos que o sea, devienen de lo que estaba arriba, ¿no? Sí, debaten también acerca de qué, acerca, Ok, número 6. Acerca del potencial respaldo o rechazo en América Latina y en Europa a las medidas económicas diseñadas. de nuevo, o sea, ya están hablando ya de un potencial respaldo, van a buscar un respaldo ya no solo en América Latina, ahora también en Europa. Quiere decir, de nuevo, el concepto extraterritorial, ¿no? Lo que define esto como bloqueo. Sí, Medidas para atraer a los países miembros de la OEA a la posición norteamericana. Respaldo europeo, principalmente inglés, a esa posición. Y cito, nuestros aliados europeos están muy convencidos de la pertinencia de la posición de Estados Unidos, fin de la cita, que se había manifestado ya con respecto a su política armada, entre comillas, así como que los británicos han cooperado muy bien en la situación actual, fin de la cita. Número 7. Similitudes con las medidas aplicadas contra Mossadegh en Irán. pero ahora voy a, ya no es solo, o sea, fíjense lo que están haciendo esta gente, qué terrible, ¿no? El gobierno de Mossadegh, que habían derrocado en el año 53, ¿no? Ahora están valorando, o sea, aplicar medidas similares, ¿no? En relación a Cuba. No por gusto está la ESO Standard Oil en Cuba. No por gusto. Acuérdense que las compañías petroleras estas hicieron una mancuerna con la British Petroleum. Entonces, aquí está. Sigue. El papel. Todo esto es lo que se debate ahí en esa reunión. 8. Okay. Número 8. Papel de las presiones económicas en el contexto del programa subversivo
más amplio aprobado. Sí, ya, o sea, esto es acto de guerra, ¿no? Ahí se habla también de la parte secreta, ¿no? En esta reunión, o sea, programa subversivo, cuando es subversivo, eso es militar, o sea, es para desestabilizar a Cuba desde el punto de vista de los grupos armados y todo eso, que es lo que desemboca con la invasión en Playa Girón. Quiere decir que en esta reunión también se evalúa, o sea, se evalúa las presiones económicas, el alcance de las presiones económicas, pero se debate también el programa de acción encubierta. O sea, por eso una cosa va con la otra, ¿no? Componente militar. Acuérdense que todo esto que leímos incluye todos los componentes. Ahora, este es componente militar específicamente. Empieza a leer, Michael. 6 de febrero. Fueron lanzadas bombas incendiarias desde un avión procedente de Estados Unidos sobre cañaverales del Central Punta Alegre, entre comillas, Máximo Gómez. Sí, fue rebautizado después como Máximo Gómez. En Chambas y Ciego de Ávila. 7 de febrero. Incendiadas 1.500.000 arrobas de caña por bombardeo desde un avión procedente de Estados Unidos sobre cañaverales de varios centrales azucareros en Camagüey. 11 de febrero. Fue lanzado por un avión procedente de Estados Unidos la sustancia incendiaria fósforo vivo en el pueblo de El Cano, La Habana. 13 de febrero. Fue lanzado desde un avión procedente de Estados Unidos material incendiario sobre cañaverales del Central España, España republicana, en el municipio de Perico, en Matanza. 18 de febrero. Fueron provocados incendios por un avión procedente de Estados Unidos en cañaverales del municipio Cifuentes, en Las Villas. 18 de febrero. Estalla una avioneta Piper Comanche 250 al tratar de lanzar una bomba sobre Central España, en el municipio Perico Matanza. Fueron hallados los cadáveres del piloto norteamericano Robert Ellis Frost y de Onelio Santana Roque. Por los documentos encontrados en la ropa de Frost se conoció que había realizado 3 millones anteriores y que por esta cobraría $1.500. El costo es de $5,000 pesos. Había realizado 3 misiones anteriores. Sí, dale, sigue, Michael. 22 de febrero. Fueron incendiados distintos lugares de la provincia de Las Villas por un avión bimotor B-25, matrícula N7090, clasificado en Pinellas County Airport, San Petersburgo, Florida. 23 de febrero. Ese es el día de mi cumpleaños. Fueron quemados 6 millones de arrobas de caña en los centrales Ulacia, Carlos Baliño, Washington, George Washington, ambos en el municipio de Santo Domingo, Las Villas, y a Araujo en el municipio Calimete, Matanza, al lanzar sobre ellos material incendiario una avioneta procedente de Estados Unidos. Sí, Araujo fue rebautizado como Reynold García. Sí. 1 de marzo. Fueron incendiadas plantaciones de caña en los centrales de Alicia Delicia, rebautizado como Antonio Videras después. Y Chaparra, ambos de Las Tunas y Washington, en el municipio Santo Domingo Las Villas, al arrojar sobre ellos materiales incendiarios un avión procedente de los Estados Unidos. 4 de marzo. Producido un incendio en el edificio de la tienda Sears en Marianao por elementos terroristas. El mismo día 4 de marzo fueron incendiadas 500.000 arrobas de caña en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, al lanzar una avioneta procedente de Estados Unidos sobre ella fósforo vivo.
El fósforo vivo viene siendo napalm, ¿no? Eh, Lo que ellos llaman napalm. no estoy muy claro, pero yo creo que el napalm, eh, no estoy muy claro. Sé que lo lanzaron en Vietnam. Sé que en Vietnam lanzaron fósforo vivo también. Agente naranja. Yo no estoy El muy agente claro. naranja es un agente químico. Fósforo vivo Sí, creo que es pero napalm. en Napalm. napalm. Ah, bueno. 4 de marzo de 1960 se realiza el sabotaje al vapor francés La Cour, que estalla en el puerto de La Habana en los momentos en que se descargaban municiones traídas de Bélgica, ocasionando 101 muertos, más de 200 heridos y numerosos desaparecidos, en el costo de 17.500, no, 17.500.000 pesos. Sí. A partir de este momento, Estados Unidos prohíbe la venta de helicópteros a Cuba y disminuye los barcos que prestaban servicios mercantiles a la isla. Murieron un centenar de personas que si usted multiplica por 30, que es la equivalencia per cápita entre Estados Unidos y Cuba, este acto terrorista equipara en magnitud a aquel otro ocurrido en suelo estadounidense el 11 de septiembre. Esto es el derribe de las Torres Gemelas. Sí, es la equivalencia. De acuerdo a la población que tiene Cuba, es mucho menos que la que tiene Estados Unidos. Sin embargo, Quería, el mundo no conoce esto prácticamente. O sea, todo el mundo conoce lo que pasó aquí, una desgracia. Pero sin embargo, este es el equivalente. Y sin embargo, no. no, quería decir, el napalm es como un gel, que es incendiario y cuando te cae para quitártelo es muy difícil. Y hasta con agua, echándote agua, no se te apaga la candela y se te queda, es un gel, es malísimo, eso es una cosa. Y yo quería decir otra cosa de la voladura de la Cubre, que ahora hemos tocado este tema. La CIA utiliza una estrategia que se llama el doble toque. ¿Tú sabes cuál es esa estrategia, Javier? No. Double tap. Y la utilizaron, en inglés se llama double tap. Y la utilizaron en contra de la Cubre. O sea, es que ellos ponen un artefacto explosivo, ellos ponen varios artefactos explosivos, pero ellos estallan el primero causando los daños, las muertes, todo tipo de caos. Pero ellos esperan y a los 10 minutos estallan el segundo artefacto para causarle daño al esfuerzo de rescate. No. O sea que es una forma bien nefasta. O sea que ellos primero te vuelan un lugar y te causan bajas y muertos y heridos y tremendo caos. Y después cuando la gente va a rescatar a esas personas y van a auxiliarlo y a darle los primeros auxilios, a los 10 minutos estallan otra para causarle daño al esfuerzo de rescate. Y eso fueron lo que hicieron en la Cubre. Y no sé si ustedes recuerdan que protestando en una marcha que la revolución hizo para protestar la voladura de la Cubre, fue donde se le tomó la famosa foto a aquel argentino que decía Roy Rothbottom, que era el presidente de la banca cubana, Ah, Ernesto Che Guevara. En esa marcha de repudio a ese acto terrorista, fue donde un fotógrafo joven cubano que se llama Alberto Corda le tomó esa foto tan enigmática, esa foto tan icónica que ha recorrido el mundo, que se halla en las paredes de jóvenes rebeldes palestinos, en murallas en Islandia, en África, en el Asia, en Vietnam, en los pulóveres de los jóvenes en América Latina, en todo el mundo. ya. En Sí, ese acto de la Cubre se tomó esa foto.
No es fácil. Bueno, seguimos con la cápsula, ¿no? El fósforo blanco es como decías tú, es un arma química, es un agente incendiario. Quiere decir que esto es guerra química. Sí, Ya que ellos hablan tanto de, ¿no?, de guerra química y ellos son los primeros que la usan. Sí. exactamente, exactamente. 7 de marzo. Fueron incendiadas 250.000 arrobas de caña en la colonia Verbena en San Cristóbal, Pinar del Río, al lanzar material inflamable una avioneta procedente de Estados Unidos. 8 de marzo. Fueron incendiadas 7 casas pertenecientes a campesinos en Aguada de Pasajeros Cienfuegos, Las Villas, por elementos terroristas. El costo es de 31.200 pesos. 14 de marzo. Resultó muerto un campesino durante un incendio provocado por elementos terroristas en Pedro Betancur, Matanza. 17 de marzo. Fue incendiada una escuela rural en San Nicolás de Bari, La Habana, por elementos terroristas ocasionando daño a la instalación y útiles escolares. El costo es de 7.240 pesos. 18 de marzo. Fueron incendiadas más de 2 millones de arrobas de caña en la zona del Central España, en el municipio Perico, Matanza, por un avión procedente de Estados Unidos. 20 de marzo. Fueron incendiadas con fósforo vivo lanzado desde un avión procedente de Estados Unidos las áreas del Central Chaparra Jesús Méndez en Las Tunas. 21 de marzo. Fueron provocados 7 incendios y quemadas 500.000 arrobas de caña en los cañaverales de los centrales Australia, municipios Hawái Grande y Tinguaro. Municipio Colón, ambos en Matanza, y Perseverancia en municipio Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Las Villas, por un avión procedente de Estados Unidos. 30 de marzo. Fueron incendiadas plantaciones de cañas en La Habana por una avioneta procedente de Estados Unidos. 2 de abril. Fue incendiado el supermercado Eclo del 17 y K en El Vedado, La Habana, causando pérdidas materiales. El costo es de 8.500 pesos. El 7 de abril fue asesinado el comandante del ejército Francisco Tamayo en Colorado de Picadero, El Cobre, Sierra Maestra, Santiago de Cuba, cuando se negó a entregar las armas bajo su custodia en el cuartel de Ubita. 17 de febrero. Fue saboteado en plena función. 17 de abril. 17 de abril. Fue saboteado en plena función el cine Apolo de Jovellanos Matanza, causando daño en la pantalla y la cafetería. El costo es de 2.800 pesos. 6 de mayo. Fue efectuado un atentado dinamitero contra las instalaciones del periódico La Calle en La Habana. 14 de mayo. Fue asesinado el soldado del ejército rebelde Fernando Ruiz Pentón en la zona de Paredes, Santi Espíritu, por varios elementos terroristas. 17 de mayo. Elementos terroristas efectúan. 27 de mayo. 27 de mayo. Elementos terroristas efectúan varios disparos desde un auto en marcha contra la embajada cubana en Caracas, Venezuela. 29 de mayo. Fueron tiroteadas desde un auto en marcha las instalaciones de la revista Bohemia en La Habana, ocasionándole daño a los cristales de la puerta principal. 30 de mayo. Fueron realizados varios disparos desde un automóvil
contra el edificio del periódico Revolución en La Habana. 9 de junio. Fue incendiada y destruida una fábrica de escobas ubicada en la calzada de Managua, en La Habana, por elementos terroristas. 13 de junio. Elementos contrarrevolucionarios hacen estallar un artefacto explosivo en la tienda Cleveland de La Habana, ocasionando daño en el establecimiento. 16 de junio. Fue quemada por elementos terroristas la escuela rural en el barrio Concordia, en Callajabos, Pinar del Río. El costo es de 10.300 pesos. Julio. Es asesinado el miliciano Claro Núñez en Las Villas por una banda terrorista. En julio, también un grupo terrorista en los poblados de Guira Melena, Alquizar y San Antonio de los Baños, en La Habana, ejecutaron incendios en casas de tabacos y granjas agrícolas, realizando lanzamientos de grampas en las carreteras y derribaron postes eléctricos. 5 de julio. Fue secuestrado y desviado de su ruta hacia Miami un Bristol Britannia, matrícula CUT 670, procedente de Madrid. 20 de julio. Estalla un artefacto explosivo en las instalaciones del Partido Socialista Popular en La Habana, ocasionando daños al inmueble. 27 de julio. Asesinando al miliciano Eulalio Piloto Fumero cuando se encontraba de guardia en Alquizar, La Habana. 28 de julio. Fue colocado un artefacto explosivo en el cine Manzanares, en el Cerro, La Habana, ocasionando daños al inmueble. El costo de $3.000, $3.000. Sí, ahora voy a hablar de un mito que cae en esto, que es que el gobierno cubano no honró los compromisos de indemnización, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la cápsula número 2, cuando yo hablaba de que conjuntamente con la ley de reforma agraria salió una indemnización, o sea, un plan de indemnización que tenía que ver con la tasación y todo eso. Entonces, después de la primera ley del gobierno, después de la primera ley de reforma agraria, el gobierno de Cuba reafirmó su disposición a discutir sin reserva y sobre las bases de respeto mutuo las diferencias surgidas con el gobierno de los Estados Unidos sobre la reivindicación de su riqueza y los perjuicios que hubieran significado para las personas naturales o jurídicas norteamericanas. Entonces, había una ley fundamental de la República. Cuba no se regía por la Constitución del 40. Esa ley fundamental de la República reproducía gran parte del articulado de la Constitución del 40, pero era una revolución, quiere decir, trascendía el marco jurídico anterior, que por cierto no se cumplía, porque la Constitución del 40, más allá de que fue pisoteada por Batista, no se cumplía porque no se redactaban las leyes complementarias para hacerla cumplir. Fidel es quien más cumple esta ley esta reforma, esta constitución de reforma agraria. Se dice que Cuba, a pesar de que en esa misma ley, la primera ley de reforma agraria del 17 de mayo de 1959, propone ese plan, o sea, fija un tipo de indemnización. Se dice que esa no era la que estaba contemplada en la Constitución del 40. Si es así, de todas maneras, el acto de Cuba sigue siendo legítimo, porque si se va a la doctrina del acto de Estado, del derecho internacional, que es lo que debe regir entre las naciones, se dice que un país tiene derecho a hacer esto, incluso no importa cuán gravoso sea para el Estado, para la parte expropiada. O sea, es válido totalmente.
y eso lo reconoce, o sea, la Corte Suprema invoca la doctrina del Alto de Estado en el año 64, dándole la razón a Cuba, pero lo importante no es que la Corte Suprema de Estados Unidos lo diga, lo importante es que en esa decisión se invoca la doctrina del Alto de Estado, que es internacional, ¿no? O sea, que eso forma parte del derecho internacional, que Estados Unidos ya lo había aplicado en el caso Underhill versus Hernández en el año 46, no sé si recuerdan la cláusula 1. Entonces ahora en nota del 22 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba, con vistas a reanudar, ¿por qué? Porque bueno, Estados Unidos o sea, se mostraba muy arrogante, porque acuérdense de la nota aquella del 11 de junio del 59, donde el gobierno de Estados Unidos dice, sí, es verdad, ustedes tienen derecho a nacionalizar, pero nosotros queremos una pronta, adecuada y rápida compensación. Eso no es lo que dice la resolución especial número 626, suscrita en 1952 del derecho internacional, y tampoco lo dice, mucho menos, en la doctrina del Alto Estado, que es más antigua. Así que eso de pronta, rápida, eso es de acuerdo a las leyes en vigor del Estado expropiante. Y aún así la Revolución Mexicana del 38 no pagó. Y eso no quiere decir que sea ilegal en el derecho internacional. Lo que es ilegal es el embargo petrolero que le hizo Estados Unidos a Lázaro Cárdenas como medida de represalia. Estamos hablando de la Revolución Mexicana de 1938. En nota del 22 de febrero de 1960, el gobierno de Cuba, con vistas a reanudar las conversaciones con el de Estados Unidos, demandó de este a que mientras se esté negociando no se adoptara medida alguna que prejuzgue el resultado de las conversaciones. Siempre dispuesto a discutir su discrepancia al respecto con los Estados Unidos, el 22 de febrero de 1960, mediante nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba al gobierno de los Estados Unidos, se le hace saber el propósito de reanudar por los canales diplomáticos negociaciones entre ambos en pie de igualdad, no como dice Omarito, igualdad no es posición de fuerza. Y se precisa que estas serán siempre y cuando el Congreso o el gobierno de ese país, cita, no adopte medida alguna de carácter unilateral que prejuzgue los resultados de las negociaciones antes mencionadas o pueden irrogar prejuicios a la economía del pueblo cubano. Fin de la cita. Esto significa que el gobierno de Cuba tenía la voluntad de cooperar, dio los pasos en función de hacerlo, pero Estados Unidos se negó. La arrogante respuesta no se hizo esperar. Cito, el gobierno de los Estados Unidos no puede aceptar las condiciones para negociar expresadas en la nota de su excelencia al efecto de que no se tomarán medidas de carácter unilateral. Quiere decir, está diciendo, se tomarán medidas de carácter unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos que puedan afectar la economía cubana, afectarán la economía cubana y la de su pueblo y al pueblo, ya sea por las ramas legislativas, o sea, lo van a hacer por medio del Congreso, o la ejecutiva. Fin de la cita. Ya el Congreso había legislado contra Cuba el 8 de julio del 59. Y uno, cuando analiza la historia, ¿por qué se negó? Porque Estados Unidos estaba convencido de que no tenía que negociar con el gobierno revolucionario. En el momento que estábamos haciendo las negociaciones, Estados Unidos ya estaba preparando, entrenando. Acuérdense del programa de acción encubierta, que desemboca, que tiene que ver con toda la preparación esta, y que desemboca en la invasión de Bahía de Cochinos, entrenando lo que desembocó en la invasión de Bahía de Cochinos, la invasión de Playa Girón. Por tanto, los Estados Unidos pensarían qué sentido tiene negociar con un gobierno que van a derrocar por la fuerza, por la vía de las armas, y por eso no hubo acuerdo. Y lo otro era que no deseaban sentarse a negociar con el gobierno cubano porque ello implicaba reconocerlo como interlocutor legítimo, ¿no? Y ellos no querían, ahí no hay gobierno, ahí lo que hay es un régimen. La palabra régimen no es peyorativa, pero lo que quiere decir es que no, o sea, un régimen no implica un gobierno, o sea, no hay gobierno, no lo quieren reconocer, o sea, no existe. Entonces el gobierno revolucionario enacta otro de los instrumentos jurídicos que sustentaron la aplicación de la primera ley de reforma agraria, que es la ley, que es una ley que norma el modo en que se va a compensar, o sea, la fórmula de pago compensa, o sea, la fórmula compensatoria, ¿no?, de Cuba, que es la ley número 851 del 6 de julio de 1960. La van a complementar con el artículo 24 de la ley fundamental de 1959, que es donde estaba este otro, o sea,
este otro modo, esta otra fórmula de pago compensatoria que ahora van a normar esto así, una ley específica, ¿no? Que retomó el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, artículo 24 de la Constitución, y que facultaba al presidente de la República y al primer ministro, que era la estructura de gobierno vigente en esa época. El primer ministro era Fidel y el presidente era Dorticó, para nacionalizar la propiedad norteamericana en Cuba mediante resolución conjunta. Normó los modos de indemnización. Se basaba en el récord en los últimos años. Antes de ese momento, Cuba estaba exportando a Estados Unidos más de 3 millones de toneladas y el precio estaba por encima del establecido ahí. La ley 851 estableció la forma y modo de compensar la propiedad nacionalizada mediante los bonos de la República emitidos al efecto, y se disponía la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos bonos, que se haría contra un fondo creado en el Banco Nacional de Cuba, denominado, cita, Fondo para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, se designó un fondo para eso. El referido fondo se nutriría anualmente con el 25% de las divisas extranjeras que corresponda al exceso de las compras de azúcar que cada año compra los Estados Unidos a Cuba, sobre los 3 millones de toneladas largas españolas, a 5,75 centavos la libra inglesa. FAS, los bonos devengarían un 2% de interés anual y comenzarían a pagarse en un plazo no menor de 30 años. Claro, el Estado cubano no podía poner en crisis su supervivencia, ¿no? Acuérdense que el dinero que se llevaron, que también podía ser usado para indemnizar, no fue devuelto. Se consignó como depósito en bancos estadounidenses y ese dinero jamás fue devuelto a Cuba. Comenzaría a pagarse en un plazo no menor de 30 años. Producto de estas mismas limitaciones, los propietarios estadounidenses que fueron nacionalizados legítimamente por la revolución habrían recibido la compensación completa para 1981. Claro, eso es si Estados Unidos no hubiera cortado la cuota azucarera, porque Estados Unidos le quita a Cuba la posibilidad de pagar. O sea, esta posibilidad de pagar que es la de a través de la cuota asignada, ¿no? Por la ley azucarera en 1948, Estados Unidos la corta y le quita a Cuba la posibilidad de pagar. O sea, ni estaban de acuerdo con aquello, con la primera fórmula, ahora tampoco con la segunda. O sea, no hay arreglo con ello, ¿no? Bueno, Javier, voy a compartir el link para que las personas puedan subirse y hacerte cualquier pregunta sobre esta cápsula que acabamos de repasar. Y si tienen alguna, no sé, historias o algo que contar sobre lo mismo, aquí va el link para la gente del chat. Excelente cápsula hemos visto. Yo leí ahí en los pocos días cuando estaba leyendo el programa clandestino de Estados Unidos, en tan poco tiempo, tanto sabotaje, la cantidad de dinero que le costó al país, la cantidad de pesos. Y más importante que la cantidad de pesos, las vidas. Sí, pero es que yo me imagino siendo los jóvenes revolucionarios que acabaron de tomar el poder, lo difícil que es gobernar en una situación donde te están constantemente saboteando, atacando, terrorismo y causándote pérdidas y daños por todas partes. Eso es dificilísimo. Si no hubiese sido por la madera y la calidad de esos compañeros que eran de esa generación de esa generación de Fidel, de Almeida, de Raúl, de Armando Har, de toda esa gente, Alfredo Guevara, toda esa gente, el Che, de todos esos compañeros. Imagínate tú lo difícil que hubiese sido crear el sistema de salud, el sistema educativo, todo. Y acuérdate que los profesionales emigraron, o sea, emigraban porque por varias razones emigraban. Acuérdate que muchas personas emigraban por el miedo, También, por el miedo a que ellos decían, bueno, Estados Unidos de un momento a otro va a invadir a Cuba. Yo no voy a estar aquí, yo no voy a poder poner en peligro mi niña, mi niño, mi hijo, mi familia, ¿no? La reacción natural de un ser humano ante una situación de esa índole es huir.
O sea, Es hay una, gente que se se fue hizo por una campaña. Sí, bueno, claro, además de la campaña, pero aparte de la campaña que se hizo contra Cuba, aparte de la campaña que se hizo contra Cuba, ¿no? O sea, todas las barbaridades que se decían, ¿no? Como en la Unión Soviética, que decían que se comían los niños. Aparte de todas las barbaridades esas, hubo gente que se fue también por el miedo a una invasión de Estados Unidos.